Continuamos y para nosotros es muy grato contar con Frank Pearl. Como es conocido por todos, Frank es negociador del Gobierno Nacional de los diálogos con la guerrilla de las FARC y fue uno de los plenipotenciarios que firmó el acuerdo marco con este grupo armado en agosto de 2012. Fue ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible encomendado por el presidente Santos para fortalecer el Sistema Nacional Ambiental luego de la creación de esta cartera. Como ministro, promulgó, sacó adelante el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el cambio del esquema de compensaciones por daños ambientales, la Política Nacional de Biodiversidad, la norma de ordenamiento de cuencas y estableció la resolución que prohíbe la actividad minera en casi todo el territorio amazónico hasta que se haga un ordenamiento ambiental de la región. Empezó su carrera pública cuando fue nombrado alto consejero presidencial para la reintegración en 2006 y posteriormente alto comisionado para la paz, cargo que desempeñó hasta 2010. Desde él consolidó el proceso de reintegración de personas desmovilizadas como la mejor política a nivel mundial. Por favor, Frank, el auditorio es suyo. Muchas gracias, Pedro, por esta invitación y felicitaciones por este proyecto tan exitoso. Esperamos que no en 15, sino también en 150 años en nuestro país todos los colombianos hayan interiorizado lo que significa creer en Colombia. Y pues no podía dejar de felicitar a Catalina, decirle lo mucho que la admiramos. Y además nunca creí sentirme halagado porque me dijeran marrano. Aquí estamos. Yo quería empezar compartiendo con ustedes una de las muchas historias, pero tal vez una de las que más me ha tocado interiormente. Y sucedió hace algunos años cuando estábamos en el Magdalena Medio. Íbamos a promover unos proyectos para que las personas desmovilizadas trabajaran en las comunidades para empezar a generar condiciones para la reconciliación. Y fuimos allá y les explicamos a los campesinos de la zona en qué consistía el proyecto. Y al final de la reunión, un campesino levantó la mano y me dijo: Frank, yo quiero decirle una cosa. En esta región hace muchos años dominaban las FARC. Y cuando yo era pequeño, las FARC asesinaron a mi papá. Y yo crecí siempre entre dos fuegos, sin saber qué decir, sin saber qué hacer. Me casé, tengo 2 hijas y después llegaron los paramilitares y se tomaron esto. Y cuando se tomaron los paramilitares, a mí me tocaba esconder a mi esposa y a mis 2 hijas en bolsas de la basura por la noche para protegerlas. Pero no pude. Una noche los paramilitares violaron a mi hija delante de mí. Yo trabajo en una finca y yo quiero ofrecer mi finca para que los desmovilizados de cualquier grupo trabajen conmigo. A mí, obviamente, se me erizó la piel y le pregunté: ¿y usted por qué quiere hacer eso? Después de haber vivido y sufrido el conflicto de esta manera, ¿usted por qué ha dispuesto a hacer esto? Y dijo: porque yo tengo 2 hijas y no quiero que ellas vivan como yo, en medio del miedo. Quiero que ellas tengan la oportunidad que yo no tuve. Entonces, viviendo, en el caso mío, esta historia y tal vez escuchándola, pues surgen por lo menos 2 preguntas. ¿Qué nos llevó a nosotros como país y como sociedad para permitir que a un ciudadano, a una familia, a un padre de familia asesinado, a una niña, le sucediera eso? ¿Por qué llegamos hasta allá? ¿Por qué caímos tan bajo? ¿Y qué tiene esta persona como ser humano en su interior, en su conciencia, en su disposición, que lo hace y le permite tener esa capacidad de entender, de perdonar y de comprometerse con una causa tan difícil? Y eso tiene mucho que ver, digamos, con lo que puede ser la visión que tengamos de nuestro país hacia adelante. Somos hoy en día un país impresionantemente inequitativo, y Catalina lo mostró. Y yo pienso que los problemas nuestros, o el reto nuestro, no es de plata, no es de recursos.
Nosotros tenemos un reto de conciencia. Necesitamos desarrollar como personas y como ciudadanos la capacidad de observarnos y entendernos. Tenemos unos retos de compromiso. En la foto que tú nos mostraste, la gallina estaba involucrada y el marrano estaba comprometido. A veces nos involucramos, pero no nos comprometemos. Y necesitamos tener un cambio de mentalidad hacia la suficiencia. Los colombianos tenemos el talento y los recursos suficientes para transformar el país. Tenemos que dejar de pensar qué es lo que nos falta y empezar a aprovechar lo que tenemos. Es posible que logremos un acuerdo político para ponerle fin al conflicto armado y que con eso vengan unas grandes transformaciones. Yo personalmente pienso que el ELN y las FARC no son el principal problema que tiene Colombia. El ELN y las FARC son la manifestación de problemas más profundos que no hemos podido resolver. Y muchas veces son un distractor y son, entre comillas, culpables de todos los males o las situaciones que tenemos. Yo personalmente, si tuviera la oportunidad, o tal vez no la he creado, de tener la posibilidad de trabajar en un proyecto, por ejemplo, para acabar con la corrupción, yo preferiría acabar con la corrupción. Y tal vez en unos años eso nos permitiría generar las condiciones para que, a través de inversión social efectiva y generación de condiciones para la paz, los niños y los jóvenes colombianos no se vayan a los grupos ilegales. O también tal vez preferiría solucionar los temas del sistema de justicia, para que tengamos una sociedad donde los actos tienen consecuencias buenas y malas y donde los ciudadanos podemos confiar en nuestras instituciones. Pero, entonces, ¿por qué estamos haciendo este esfuerzo tan grande para embarcarnos, digamos, en un proceso de paz? Porque hay cerca de 15 millones de colombianos que viven en situaciones de miseria en las zonas de conflicto, mientras nosotros en las ciudades vivimos únicamente los impactos marginales de esa situación. Y nosotros pensamos que es un deber moral, si uno puede acabar una guerra, acabarla. Porque la solución no va a ser perfecta, todas las opiniones son válidas, el disenso es necesario, las contradicciones son importantes para que en medio de la pluralidad podamos encontrar todos como nación la mejor solución. Pero si llegamos al fin del conflicto, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin disculpas, que como personas y como nación vamos a tener que mirarnos al espejo y resolver esos problemas que no hemos resuelto, resolver esos problemas de fondo. Y eso va a llevar a la transformación. Yo creo que hay tres pilares, digamos, de lo que podría ser una Colombia en posconflicto. No una Colombia en ausencia de conflictos. Los conflictos económicos, sociales, políticos y culturales siempre van a existir. Cuando hay dos o más personas, hay necesidades de cooperación, y las necesidades de cooperación pues traen tensiones. Y cuando hay dos o más personas, hay visiones diferentes, pluralistas. Pero el conflicto es una palabra que tiene una connotación negativa. Realmente el conflicto, entendido como la diversidad, pluralidad de opiniones, es una gran oportunidad de progreso. Las sociedades que más progresan en el mundo son las sociedades que tienen la capacidad de manejar los conflictos constructivamente. Entonces, el primer pilar de una Colombia diferente, de una Colombia equitativa, pluralista, progresista, es que nosotros empecemos a ejercer de una manera diferente nuestra ciudadanía. Y eso implica respetar la dignidad de todas las personas. No solamente respetar la diversidad, sino sobre todo valorarla, incorporarla en nuestra forma de pensar para buscar y encontrar mejores soluciones. Y significa estar conscientes de que todos nuestros actos impactan de una u otra manera, positiva o negativa, el entorno y el resto de los ciudadanos. Pero también ser conscientes como ciudadanos de que somos responsables no solamente por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer, y que es necesario promover liderazgos, entendiendo el liderazgo. Aquí tiene mucho que ver esto con lo que dijo Juan Felipe, como atrevernos a funcionar y a trabajar en la frontera de nuestras capacidades. Nosotros tenemos que atrevernos a ser aprendices, a meternos en temas que no conocemos y a ir construyendo entre todos colectivamente las soluciones. Entonces, si el liderazgo se entiende como tener la posibilidad o la capacidad de facilitar que otros cumplan su propósito en condiciones de incertidumbre, tenemos que valorar
valorar la capacidad que tenemos de aprender y definir lo que es la palabra fracaso. Los fracasos no existen, el único fracaso en la vida es no intentar las cosas, el resto es un aprendizaje. Y ese ejercicio de la ciudadanía debe ayudar a los otros dos pivotes que harían parte de una Colombia diferente, equitativa, pluralista y progresista. El primero es un sector privado y un tercer sector que vayan mucho más allá de los programas de responsabilidad social. Infortunadamente hay muchas empresas que utilizan los programas de responsabilidad social como una estrategia de mercadeo. Lo que nosotros necesitamos es un tercer sector y un sector privado que trabajen de la mano del gobierno para comprometerse con las comunidades, para generar capacidades en las personas. Un país como el nuestro, donde hay personas que no tienen libertad económica, imposibilita que esas personas ejerzan sus libertades políticas, sus libertades sociales, sus libertades culturales. Una mujer cabeza de familia en una zona rural de Colombia con 3 hijos que apenas está tratando de sobrevivir. Hay 4,5 millones de personas que hoy, mientras nosotros estamos aquí saliendo a trabajar, volvieron, trabajaron 12 horas y no se ganan 30.000 pesos. ¿Qué posibilidades tienen esas personas de ejercer sus libertades? Entonces, el papel del sector privado no es, como decía Milton Friedman, hacer utilidades. Es mucho más, como dice Michael Porter, invertir en el entorno para mejorar el entorno. Y se ha demostrado que las empresas que más crecen y más utilidades generan son las empresas que invierten sostenidamente en el entorno. ¿Para qué? Para generar capacidades en las personas, para que puedan ser autosuficientes en materia económica, para que puedan tener libertad cultural, ideológica, política. Y ese es el compromiso que necesitamos no solamente como ciudadanos, sino desde donde estemos, desde la academia, desde las empresas, desde las fundaciones, desde nuestras propias casas. Y por supuesto, necesitamos un sector público distinto. Hay que rescatar el ejercicio de la política y el ejercicio de lo público. Y uno puede ejercer lo público sin hacer política. Yo creo que Colombia es un buen ejemplo de eso, de participación ciudadana, de compromiso con una causa sin pretender ejercer el poder. Es importante que el sector público nuestro tenga una meritocracia, donde sea difícil entrar, porque hay unos procesos de selección rigurosos y donde el mejor talento va al sector público y donde sea difícil salir porque el trabajo es tan fascinante y tan retante que el mejor talento debe estar ahí. Necesitamos un sector público donde debemos de hablar de poder y empecemos a hablar de servicio. Es decir, el poder está en poner nuestro talento al servicio de los demás. Y un sector público que sea una guía, un facilitador nuevamente para que los ciudadanos cumplan su propósito. Yo creo que Colombia puede ser una sociedad digna donde nos respetemos a nosotros mismos por lo que somos, donde entendamos que todas las personas tenemos el mismo valor y además apreciemos eso. Una Colombia equitativa. Y un país equitativo no significa que todos tengamos lo mismo, pero sí significa un país donde todos partamos de una base parecida y con base en nuestros méritos y en nuestros logros vamos alcanzando nuestros sueños. Un país próspero, un país educado, un país innovador, porque le damos importancia a la investigación, a la tecnología, y un país compasivo donde la competencia es desplazada por los mecanismos de cooperación entre nosotros. Yo creo que nosotros somos capaces de tener conciencia para entender y observar nuestro entorno. Yo los invito también a que tengamos compromiso para, entendiendo nuestro propósito personal y amarrándolo con un propósito colectivo, nos comprometamos en una visión de nación que nos dé tranquilidad de conciencia. Yo creo que nosotros somos capaces de tener suficiente visión para pensar en grande, suficiente carácter para fijar el rumbo, suficiente disciplina para ejecutar con método y suficiente grandeza para estar dispuestos a que sean otros colombianos, inclusive aquellos que no han nacido, quienes se beneficien del fruto de nuestro trabajo. Muchas gracias.